Bienvenidos a Hipoclips. Hoy veremos 100 preguntas sobre Venezuela. ¿Cuánto conoces sobre este hermoso país? Pongámoslo a prueba con el siguiente test. ¡Comencemos! Pregunta número 1. ¿Cuál es la moneda de curso legal en Venezuela? ¿El peso, el dólar o el bolívar? El bolívar. ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Maracaibo, Caracas o Valencia? Caracas. Número 3. ¿Conoces cuál es el río más largo de Venezuela? ¿El Orinoco, el Amazonas o el Caroní? El Orinoco. Siguiente pregunta. ¿Qué representan las estrellas en la bandera venezolana? ¿Las provincias independentistas, la riqueza del país o la unidad del pueblo? Las provincias independentistas. ¿Qué idiomas se hablan en Venezuela? ¿Solo español, portugués e inglés o español y lenguas indígenas? Español y lenguas indígenas. ¿Cuál es el estado más grande de Venezuela? ¿Apure, Bolívar o Zulia? El estado de Bolívar. Y a todo esto, ¿quién fue Simón Bolívar? ¿Un poeta, un líder político o un científico? Un líder político. ¿Qué cordillera se encuentra al norte de Venezuela? ¿La cordillera de la Costa, la cordillera de los Andes o la Sierra de Falcón? La cordillera de la Costa. ¿Cuál es la montaña más alta de Venezuela? ¿El Pico Bolívar, el Pico Ávila o Roraima? El Pico Bolívar. ¿Cuál es la principal actividad económica de Venezuela? ¿La agricultura, el turismo o el petróleo? El petróleo. Pregunta 11. ¿Cuál es la ciudad más grande de Venezuela? ¿Maracay, Barquisimeto o Caracas? Caracas. ¿Sabrías decir qué evento natural es común en la región de los Andes? ¿Terremotos, huracanes o tornados? Terremotos. ¿Cuál es el plato típico más conocido de Venezuela? ¿El pabellón criollo, las arepas o el sushi? El pabellón criollo. ¿Qué océano baña las costas de Venezuela? ¿Índico, Atlántico o Pacífico? El océano Atlántico. ¿Qué tipo de clima predomina en la región de los Andes? ¿Tropical, desértico o frío montañoso?
frío montañoso. Número 16. ¿Qué es el Salto Ángel? ¿Una ciudad, una cascada o un tipo de flor? ¡Una cascada! ¿Cuál de las siguientes es la ciudad situada en la región de los Llanos reconocida por su producción agrícola? ¿Acarigua, San Carlos o Barinas? Acarigua. ¿Cuál es el estado más poblado de Venezuela? ¿Zulia, Miranda o Aragua? El estado de Zulia. ¿Qué es el carabobo? ¿Un tipo de música, un estado de Venezuela o un plato típico? Un estado de Venezuela. ¿Cuál de los siguientes es un estado vinícola del país? ¿Lara, Sucre o el Delta Amacuro? El estado de Lara. ¿Qué río es un afluente importante del Orinoco? ¿El río Zulia, el río Caroní o el río Falcón? El río Caroní. Pregunta número 22. ¿Qué es el sancocho? ¿Una sopa típica, un postre o un tipo de pan? Una sopa típica. ¿Qué importancia tiene el cacao en la historia de Venezuela? ¿Es un producto de exportación? ¿Solo es un alimento? ¿O no tiene ninguna importancia? Es uno de los principales productos de exportación. ¿Qué estado venezolano es conocido por sus salinas y desiertos? ¿Falcón, Lara o Portuguesa? El estado de Falcón. ¿Qué festividad se celebra el 5 de julio en Venezuela? ¿Navidad, Carnaval o el Día de la Independencia? El Día de la Independencia. ¿Conoces qué es la Feria de Chinita? ¿Un festival de música, una festividad religiosa o una feria de comida? Una festividad religiosa en Maracaibo. ¿Cuál es la principal zona económica de Venezuela rica en petróleo? ¿Los Llanos Centrales, la cuenca del lago Maracaibo o la región andina? La cuenca del lago Maracaibo. ¿Qué deporte es el más popular en Venezuela? ¿El fútbol, el béisbol o el baloncesto? El béisbol. ¿Con qué país limita al sur Venezuela? ¿Guyana, Colombia o Brasil? Con Brasil. ¿Qué exitosa actriz venezolana ha tenido una exitosa carrera en telenovelas como La Usurpadora, Gabriela Spagnik, Chiquinquirá Delgado o Gaby Espino?
Gabriel Spanik. ¿Cuál es la obra más famosa de Arturo Uslar Pietri? ¿Las Fuerzas Extrañas, Doña Bárbara o Cuentos de la Selva? Las Fuerzas Extrañas. ¿En qué año se independizó Venezuela de España? ¿1810, 1821 o 1830? En 1821. ¿Qué parque nacional es famoso por sus tepuyes y cataratas? ¿Parque Nacional Canaima, Parque Nacional Morrocoy o Parque Nacional Henri Pittier? El Parque Nacional Canaima. ¿Quién fue Andrés Bello? ¿Un filósofo, un científico o un político? Un filósofo y educador. ¿Qué lago se encuentra en el estado Zulia y es el más grande de Venezuela? ¿Lago de Valencia, Lago de Maracaibo o Lago de Guri? El Lago de Maracaibo. ¿Cuál de los siguientes animales son endémicos de Venezuela? ¿Tigres, elefantes o caimanes? Caimanes. ¿Qué cantante venezolano es famoso por su estilo de música pop y por sus éxitos como Vivo por ella? ¿José Luis Rodríguez, Ricardo Montaner o Franco De Vita? Franco De Vita. ¿En qué estado se encuentra el Parque Nacional Canaima? ¿Mérida, Bolívar o Zulia? En el estado de Bolívar. ¿Qué es la parrilla en la cultura gastronómica venezolana? ¿Un tipo de bebida, una forma de asar la carne o un plato de mariscos? Una forma de asar la carne. ¿Qué modelo y actriz fue la primera venezolana en ganar un título de Miss Universo en 1981? ¿Irene Sáez, Alicia Machado o Estefanía Fernández? Irene Sáez. ¿Qué es la gaita? ¿Un género de música, un tipo de danza o una comida? Un género musical navideño. Pregunta 42. ¿Qué es el aguinaldo? ¿Una comida, una canción navideña o un postre? Una canción navideña. ¿Sabrías decir quién es Gustavo Dudamel? ¿Un político, un escritor o un director de orquesta? Un director de orquesta. ¿Qué cantante venezolano es conocido como El Puma? ¿José Luis Rodríguez, Franco De Vita u Oscar de León? José Luis Rodríguez. ¿Qué es el joropo? ¿Un tipo de comida? ¿Un festival
o un baile y música llanera? Un baile y música llanera. ¿Cuál de los siguientes es un estado de Venezuela conocido por sus extensas playas y turismo? ¿Miranda, Vargas o Anzoátegui? Vargas. ¿Qué representa el amarillo en la bandera de Venezuela? ¿Riquezas, guerra o cultura? Las riquezas del país. ¿Conoces quién es Rómulo Betancourt? ¿Un artista, un presidente o un militar? Un expresidente. ¿Conoces quién fue el primer presidente de Venezuela? ¿Cristóbal Mendoza, Simón Bolívar o Hugo Chávez? Cristóbal Mendoza. ¿Qué flores representan la identidad nacional del país? ¿Girasoles, rosales u orquídeas? Las orquídeas. ¿Qué cordillera atraviesa el occidente de Venezuela? ¿Los Andes, la cordillera de Mérida o la Sierra de Falcón? La cordillera de Mérida. ¿Quién es el compositor de la canción Alma Llanera? ¿Pedro Elías Gutiérrez, Antonio Lauro o José Antonio Abreu? Pedro Elías Gutiérrez. ¿Cuál es la lengua indígena más hablada en Venezuela? ¿Quechua, Guayunaiki o Guaraní? El Guayunaiki. ¿Cuál es la importancia del Parque Nacional Canaima? ¿Su biodiversidad? ¿Es un centro industrial o el cultivo agrícola? Su biodiversidad y turismo. ¿A quién se le conoció como el Libertador de Guyana? ¿Remigio Bobadilla, Rufino Blanco o Manuel Carlos Piar? A Manuel Carlos Piar. ¿Qué es el carnaval en Venezuela? ¿Una fiesta popular de disfraces, un festival de música o una celebración religiosa? Un festival popular de disfraces. Número 57. ¿Conoces qué animal es el símbolo del Zulia? ¿Pelícano, águila o cóndor? El pelícano. ¿Qué significa el término llanero en el contexto venezolano? ¿Un tipo de animal, un vaquero o un tipo de música? Un vaquero de los llanos. ¿Cómo se denominó el virreinato que comprendió el actual territorio de Venezuela? ¿De las Indias, del Plata o de Nueva Granada? El virreinato de Nueva Granada. ¿Quién fue José Antonio Páez?
un escritor, un científico o un héroe de la independencia. Un héroe de la independencia. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente Venezuela? ¿28, 35 o 60 millones? 28 millones de habitantes. ¿Qué organización internacional tiene su sede en Caracas? ¿La ONU, la OEA o ALBA? ALBA. ¿Cuál de las siguientes islas pertenece a Venezuela? ¿Aruba, Martinica o Margarita? La isla Margarita. ¿Cuál es el plato típico de la región andina? ¿La pizca andina, la arepa o el pabellón criollo? La pizca andina. ¿Cuál es la ciudad más alta de Venezuela? ¿Mérida, La Guaira o Barinas? Mérida. ¿Qué ciudad es conocida como la Ciudad de los Caballeros? ¿Maracaibo, Valencia o Caracas? Valencia. ¿Qué es el arequipe? ¿Un queso, un dulce de leche o un platillo principal? Un tipo de dulce de leche. ¿Cuál es el principal socio comercial de Venezuela? ¿Estados Unidos, India o Colombia? Estados Unidos. ¿Cuál es la religión predominante en Venezuela? ¿Protestantismo, Islam o catolicismo? El catolicismo. ¿Con cuántos países limita Venezuela? ¿2, 3 o 4? Con 3. ¿Qué región es famosa por sus llanos y ganado? ¿Los Andes, los llanos o la costa? Los llanos. ¿En cuántas regiones naturales se divide Venezuela? ¿2, 4 o 10? En 4. ¿Conoces qué es el Parque Nacional Morrocoy? ¿Un parque costero, un desierto o un polo tecnológico? Un parque costero. ¿En qué año se sancionó la primera constitución del país? ¿1779, 1811 o 1853? En 1811. ¿Qué es el Día de San Juan? ¿Un día nacional, una festividad de música o una celebración afro-venezolana?
Una celebración afro-venezolana. Pregunta número 76. ¿Qué es el Festival de la Orquídea? ¿Una celebración nacional, un torneo deportivo o un festival de música? Una celebración cultural en honor a la flor nacional. ¿Conoces qué vacuna se desarrolló en Venezuela? ¿Contra la lepra? ¿Contra el COVID? ¿O contra la viruela? La vacuna contra la lepra. ¿Cuál de las siguientes es una famosa actriz venezolana que ha trabajado en Hollywood? ¿María Conchita Alonso, Jennifer López o Penélope Cruz? María Conchita Alonso. ¿Quién creó la bandera de Venezuela? ¿José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco o Francisco de Miranda? Francisco de Miranda. ¿Quién fue Hugo Chávez? ¿Un escritor, un presidente o un músico? Un presidente. Venezuela es más grande que cualquier país de Europa excepto Rusia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué es el tamunangue? ¿Una danza tradicional, un tipo de música o un plato típico? Una danza tradicional. ¿Cuál de los siguientes es un famoso escritor venezolano conocido por su poesía? ¿Andrés Eloy Blanco, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa? Andrés Eloy Blanco. ¿Dónde queda la famosa cueva del Guácharo? ¿Cojedes, Vargas o Monagas? Respuesta C, en Monagas. ¿Quién es el héroe nacional de la independencia? ¿Francisco de Miranda, Simón Bolívar o José Antonio Páez? Simón Bolívar. ¿Cuál de estos países no limita con Venezuela? ¿Bolivia, Guyana o Colombia? Bolivia. ¿Quién es la artista visual venezolana famosa por su trabajo en el arte contemporáneo? ¿María Fernanda Layret, Marisol Escobar o Sofía Inver? María Fernanda Layret. ¿Cuál es la capital de Nueva Esparta? ¿La Victoria, Cumaná o la Asunción? La Asunción. ¿Qué es el bachaqueo? ¿El contrabando de productos, una danza o un tipo de comida? El contrabando de productos. ¿En qué estado se descubrió el primer yacimiento de petróleo en Venezuela? ¿Táchira, Guárico o Yaracuy? En Táchira.
¿Cómo se llama este famoso juguete tradicional? ¿Perinola, cuscús o siku? Perinola. ¿Cómo se llama el río que atraviesa Caracas? ¿Río Magdalena, río Guaire o río Meta? El río Guaire. ¿Quién fue el primer piloto venezolano en competir en Fórmula 1? ¿Héctor Quimeri, Johnny Cecotto o Pastor Maldonado? Héctor Quimeri. ¿Qué festividad se celebra el 12 de octubre? ¿Navidad, el Día de la Resistencia Indígena o Carnaval? El Día de la Resistencia Indígena. ¿Cuál es el nombre de este edificio? ¿Parque Cristal, Torre Previsora o el Helicoide? El Helicoide. ¿En qué país falleció el expresidente Marcos Pérez Jiménez? ¿Cuba, Suiza o España? En España. ¿Desde qué año es presidente del país Nicolás Maduro? ¿2013, 2016 o 2019? 2013. ¿En qué año se inauguró el Metro de Caracas? ¿1983, 1991 o 2000? En el año 1983. ¿Qué significa chavista? ¿Un tipo de comida, un seguidor de Hugo Chávez o un deporte? Respuesta B, un seguidor de Hugo Chávez. Última pregunta, atento. ¿Cuál es el perro nacional del país? ¿Mucuchíes, mastines o San Bernardos? No lo olvides, escribe la respuesta correcta debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.